les doy la bienvenida a todas las personas que están presentes y a las personas que nos van a seguir por el canal de YouTube. El motivo que hoy nos reúne es un coloquio en torno al libro El copista de Cartago, recientemente publicado por Ediciones Rial, y estamos muy agradecidos de contar con la presencia del autor, Miguel Ángel Nievas. Miguel Ángel es un lector apasionado y hoy nos acercaremos a su primera creación literaria, que denota su gran curiosidad y gusto por la vida y un gran amor por los libros. Nos acompaña también Pablo Dors, es sacerdote y escritor, autor de múltiples obras. Destacamos la aclamada Biografía del Silencio y su obra más reciente, Biografía de la Luz. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Y dejo mucho por decir, pero vamos a descubrir mucho más en el coloquio interesante que nos espera, el que vamos a dar inicio ahora. Y contaremos, y contaremos también con un tiempo para preguntas, las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias y les dejo la palabra. Pues buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Encantado de estar este ratito con vosotros. Para mí este es un momento muy bonito, porque es el nacimiento, o el bautismo, mejor dicho, de un libro, y aunque ya tiene su trayectoria. Y quiero deciros porque últimamente varias personas me piden presentaciones de libros y yo generalmente digo que no, porque no puedo estar en tantas cosas, pero en este caso he aceptado decir unas palabras y más que pues hacer un discurso, generar un coloquio, una conversación, una pequeña como entrevista que le quiero hacer, ¿no? O sea, porque he aceptado por dos o tres motivos, ¿no? Que es lo que me trae aquí, ¿no? En primer lugar, la amistad con Miguel Ángel, porque entre nosotros, que tampoco es que nos conozcamos muchísimo, pero las veces en que hemos coincidido ha habido buen feeling, buena onda, como se suele decir ahora, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. O sea, detrás de un libro pues también es bueno que haya esa afinidad, ¿no? A la hora de presentarlo, ¿no? También porque Miguel Ángel pertenece a la Asociación Amigos del Desierto, de la que yo soy fundador, y eso significa que además de la complejidad natural entre nosotros, pues existe esta afinidad espiritual, de estar en la misma familia, ¿no? O sea, y luego, en tercer lugar, porque yo creo que el libro lo merece, ciertamente, y porque además el libro, en el libro hay una confluencia de intereses entre Miguel Ángel y yo. O sea, esa confluencia pues es, por una parte, el mundo de la literatura, el mundo de los libros, como es natural, pues estamos en el librería, estamos presentando un libro, pero también el mundo de la espiritualidad, porque es la historia de una persona que de alguna forma pues experimenta un cambio, experimenta una conversión. Entonces me gustaría hablar un poco sobre estas dos vías de confluencia, ¿no? Por una parte la literatura y por otra parte pues el espíritu, ¿no? Me gustaría empezar, Miguel Ángel, preguntándote, porque claro, para yo situarme en el momento en que tú estás, aunque ya eres mucho más adulto que cuando yo empecé con la literatura, que empecé con 35 años, pero ¿cómo te ves a ti mismo de pronto siendo un escritor, de pronto presentando un libro en una librería, de pronto que la gente te pide que firmes en la feria del libro, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la gente no me lo pide, yo se lo pedí a ellos. Por favor, venid. Y aquí hay algún testigo, de hecho, que nos conocimos allí. No, porque yo recuerdo, durante muchos años, en la Feria del Libro, por ejemplo, de Madrid, yo estaba ahí 2 horas y como máximo firmaba 4 o 5 libros, ¿no? O sea, decir, no, pues entonces te gano. Pues digo que seguro que sí, ¿no? Sí, a ver, no tengo, o sea, creo que lo comentaba antes con alguien aquí. No soy escritor, soy un lector con una experiencia ahora de haber escrito un libro, que eso pues eso, lo estoy viviendo como un regalo, como un lujo. El estar en la Feria del Libro, que yo venía como quien va a un templo un poco a oler el incienso de
de ver la gente comprando varios libros y de reconocer un escritor o a otro firmando. No soy muy mitómano de haber ido coleccionando firmas ni todo esto, pero el ambientillo ese de tanto libro junto es como una pastelería para un goloso, ¿no? Solamente el olorcillo este ya me gustaba. Entonces el estar al otro lado del mostrador a mí es lo que me ha puesto de verdad. Ahora eso, que viniera gente a pedir firma, ¿no? Yo creo que vino una persona que no me conocía de nada y había leído no sé qué en Google, alguna, 2 o 3 referencias que hay, 2 o 3 críticas que hay, y sí que vino ya buscando el libro. El resto era prácticamente establecer una conversación y decir, ¿quiere que se lo cuente? O tal, que me lo sé, que lo he hecho yo. Estás contando esto, ahora me estaba acordando de uno de los primeros años que yo firmaba en la Feria del Libro. Vino un señor y dijo, ¿tiene usted el estreno, que era mi primer libro? ¿No? Y entonces dijo, sí, claro, y además está aquí el autor, y si quiere se lo firmo. Y dijo el señor, no, firmas para uno que viene, no quería, pues no lo quería firmar. O sea que, sí. Bueno, pues eso, respondiendo, pues eso, que no me siento escritor todavía, me hace gracia porque pones ahora Miguel Ángel Nievas en Google, y un día vi que ponía escritor debajo y me hizo mucha gracia, pero la experiencia es de regalo, estar disfrutando el ver que escribir un libro no solamente es acabarlo, que ya aluciné, porque yo no empecé a escribir pensando hacer un libro, sino entender una época que no encontraba libros para entenderla. Me pegó otra temporada que me volví loco de buscar cosas sobre el judaísmo y tal, soy un poco friki, cuando me da por un tema lo persigo, y en este tema no lo encontraba. Creo que fue viendo una película, Ágora, de Amenábar, que veía a los parabolanos dándole cera, dándole bastonazos a los paganos y a los judíos, y no entendía bien cómo había sido tan rápido el pasar de la persecución de Diocleciano, que era el 312, como en unas pocas décadas se había dado las vueltas la situación y estaban al revés. No es que no estuvieran ya recibiendo, sino que estaban ellos primero dándose entre ellos, y cuando se cansaban de darse entre ellos daban a los paganos. Entonces eso fue, digamos, una curiosidad de cómo cubrir el hueco este que tenía cubierto de los primeros cristianos hasta el año 100 y pico, 200, a ese 400 que ya era un desastre como estaba ya la cosa. Entonces eso fue lo que tiró, y entonces pues prácticamente haciendo ojo de pincho en la Wikipedia, pinchando un vínculo y otro, sacaba alguna información, pero libros había muy pocos. Y fue esto, yo iba cogiendo notas y me iba encontrando con personajes muy interesantes. Pues y el ir relacionando un personaje con otro, al final necesitaba a alguien, yo qué sé, bueno, necesitaba que fui buscando en la relación de unos años con otros, y al final me inventé un personaje para que fuera como si fuera un tejido que vas con una aguja yendo de aquí para allá, pues alguien que fuera recorriendo esos momentos y a esos personajes. Eso fue. Si no has empezado como con la idea de que tú eres un escritor, pero lo cierto es que sí que has empezado escribiendo, ¿no? Sí. Y por lo que estás contando, pues tu dedicación a escribir pues nace de una curiosidad, por una parte, ¿no? O sea, por la historia en general y por este periodo en particular, ¿no? Pero también, bueno, por la investigación histórica, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo ha sido, ¿no? Usted preguntate cómo ha sido tu proceso de escribir este libro, qué es lo que has ido descubriendo de ti mismo, ¿no? Porque una reflexión que hacía con él, estoy en mi casa cuando preparábamos este encuentro, ¿no? Pues un poquito los ítems para nuestra conversación. Yo decía, bueno, voy a presentarte un libro cuando yo no soy para nada defensor de la novela histórica. Es decir, porque yo siempre he pensado, y sigo pensando, a pesar de que, en fin, Miguel Ángel me lo justificó y demás, ¿no? Sigo pensando que una cosa es la historia y otra cosa diferente es la literatura, ¿no? O sea, ¿y por qué son tan diferentes? En mi opinión, ahora tú dices cómo tú lo ves, ¿no? Porque, de alguna manera, la historia recoge lo público, es decir, lo que realmente ha pasado en la sociedad. O sea, porque, y de hecho la tarea de la historia es justamente esta, ¿no? O sea, que aquello que ha sido relevante, pues dejar constancia de ello, ¿no? No se hace cargo de lo privado. O sea, la novela, por definición, es épica del individuo, son historias personales, ¿no? Entonces, digamos que querer de pronto meter una historia personal en algo que es por naturaleza público,
pues bueno, pues también sería un tema bonito, ¿no? De por dónde has encajado Sí, tú, ¿no? sí, no eres el único que me lo ha planteado y es cierto. Yo también quiero tener muy claro lo que es historia, que me gusta por sí, y otra cosa es la novela, y son distintas. Y de hecho no me gusta la etiqueta de novela histórica, pues es una etiqueta porque necesitamos poner etiquetas a todos porque el cerebro funciona así, el cerebro funciona a base de estanterías. Tenemos estanterías, etiquetas y necesitamos organizarlo todo para que sea más fácil. El cerebro es perezoso y no quiere matices. Quiere esto es historia, esto es ficción, esto es espiritualidad, esto es narrativa, esto es filosofía. Pero la realidad no es así. La espiritualidad separada de la filosofía es algo artificial. La narrativa separa... O sea, de hecho los sabios, nuestra referencia clásica no eran científicos y de letras, eran al mismo tiempo, Aristóteles hablaba de física y hablaba de filosofía, bueno, Aristóteles y todos, y Platón y todos, somos nosotros los que nos gusta separar las cosas porque son más fáciles de manejar. Entonces, para mí la historia, decir que esto es una novela histórica es porque es de hace no sé cuántos siglos, pero el interés en realidad, la historia lo que hace es de trama. Sabéis que las alfombras lo que tienen es una trama de urdimbre de cáñamo, de hilos horizontales y verticales. Y luego es sobre esa urdimbre sobre la que se va metiendo la lana con su patrón, con sus dibujos, para que al final se haga un dibujo al final, ¿no? En el tapiz o en la alfombra. Esto es un poco lo mismo. A mí la historia, que me lo planteé hasta eso en Excel, con fechas y personajes para ver lo que hacía cada uno en cada momento y hacerme yo un poco esa pintura para entender qué es lo que había ocurrido. Eso es la urdimbre, la historia es la urdimbre, no es lo importante. Entonces mi personaje va recorriendo y lo importante, yo lo digo para mí, claro, ¿no? Para el que lo lea, que cada lector hace una experiencia particular de la novela, de esta y de todas. Para mí lo importante no era la historia, sino qué es lo que ocurre, y yo lo reflejo en qué es lo que le ocurre al protagonista, a Craso. Y de hecho yo a veces he comentado que la novela es un poco una novela lasaña, en la medida en la que hay varias capas y hay gente que le puede gustar estrictamente la historia. Y decir, ostras, fíjate cómo cambió, o sea, o por qué de un emperador que hace la gran persecución y los mata no en un sitio, sino que los persigue en todo el imperio y no solamente prohibiéndolos, sino matándolos, como al siguiente emperador resulta que los protege, les monta un concilio que es el que se lo propone y se lo monta, el que les devuelve todo el dinero. O sea, ¿cómo cambia eso de una manera tan brusca? Solamente la historia y cómo los cristianos, como digo, pasan de ser perseguidos, comunidades aisladas en las ciudades que se dedicaban un poco más o menos que a lo suyo, a cultivar ese amor fraterno y a ayudar a los desposeídos, cómo pasan a montarse ya sus cargos, su relación con el emperador, sus diócesis. Eso es un nivel de lectura. Otro nivel de lectura es el de las ciudades, porque es una novela de viajes y describo, pues eso, Alejandría, Nicomedia, Corinto, Gades, Córdoba, cómo eran en ese momento, porque en ese momento eran distintos que hacía 100 años y algunas no iban a existir dentro de 50 y no lo sabían. Hay una parte que es novela de viaje, por decirlo de alguna forma. Hay incluso su parte gastronómica, porque hay también su descripción de cuestiones gastronómicas, como, yo qué sé, el garum, cómo se hacía el garum, o algunos platos que comían los... Pero fuera de esto, para mí, la historia que más valor tiene es el crecimiento del personaje. Cómo va cambiando, digamos, partiendo de una base de curiosidad, de interés en algo más de lo que palpa, de lo que oye, de lo que huele, partiendo de ese interés, que sí que lo reconoce, o se lo reconoce, cómo va creciendo, cómo el saber escuchar, y también es algo que aprende, cómo la escucha, la atención a lo que hay, le permite crecer. ¿Vale? Lo simplifico mucho, pero son las tres ideas. Es curiosidad, por llamar de alguna forma, esa sensación interna de que no, es lo que le dice en un momento el Anás, lo que dice en un momento, no te va a ser suficiente con ser un buen ciudadano, un buen profesional, tener tu familia, y te vas a necesitar algo más porque si no, no vas a ser feliz. Y eso en algún momento puede ser un inconveniente. Pues esas ganas o esa intuición de que hay algo más es de donde arranca su crecimiento, y la escucha, la atención es lo que le permite descubrir cosas que no acaba siendo solo un acumular experiencias, que ahora se vende a veces como algo mejor que acumular dinero. Bueno, pues sí, pero
ni siquiera el acumular experiencias aporta más que eso, llevarte más cosas en la mochila, sino si una experiencia o dos o tres no te hace cambiar, la acumulación en sí mismo yo creo que no tiene valor. Y él sí que tiene un momento para cada cosa. Sí, has dicho un par de cosas que me gustaría retomar luego despacio, pero antes de pasar a estas dos cosas que has dicho, que son, por una parte, la curiosidad, que es el motor inicial, ¿no? Y la atención, que es, o la escucha, que es la forma de dar cuerpo a esa curiosidad. O sea, a mí lo que yo creo que sí que puede ser interesante es que nos cuentes si, o sea, ya entrando, ¿no? en el libro, ¿no? Como tú ya has entrado directamente, si este proceso de documentación del libro, ¿no? Que lo has pasado así por alto como si fuese menos importante, porque yo creo que sí que llama la atención, ¿no? O sea, por lo menos a un lector que de pronto se mete en estas páginas, pues le llama la atención esa documentación. A mí me quiero saber cómo lo has vivido tú, ¿no? O sea, porque esto, ¿no? Y luego ya centrarnos a lo mejor, antes de entrar en el personaje, ¿no? En el periplo, porque ciertamente a un novelista, y esto es una novela, pues lo que le interesa es la evolución de un personaje. O sea, como un personaje empieza en un momento determinado y va a sufrir una transformación y va a acabar en otro sitio diferente. Es decir, que toda novela, de alguna forma, es el relato de una transformación, ¿no? Entonces, antes de entrar en el personaje, ¿no? Y en la trama, que nos puedes contar también en líneas generales, ¿no? Pues cuál es el periplo vital, ¿no? de este caso, si este proceso de documentación es de las ciudades, de las comidas, tal, que apuntabas, es el que de alguna manera te ha ido conduciendo, ha ido alimentando tu capacidad de ficción. Porque yo recuerdo que cuando yo publiqué un libro que titulo El olvido de sí, que es la historia de Carlos de Foucault, y que es mi único título que tiene algo que ver con cosas más o menos históricas que pudieron pasar a un personaje, en este caso Carlos de Foucault, que por tanto estoy viendo ahí también el rostro suyo. Lo tengo ahí delante de Foucault, sí. Pues la mayoría de mis lectores me decían, ¿cuánto has tenido que documentarte? O sea, que lo que me llamaba la atención era la documentación, y yo me sentía muy frustrado porque para mí eso era lo menos importante. Entonces, decir que realmente la documentación, claro, pues sí, pues te quedan unos libros, pero lo importante para mí no era eso, era que a partir de eso, ¿en tu caso ha sido también así? Sí, es lo mismo. Claro, la documentación está ahí, está en las enciclopedias, o está en la Wikipedia, o está en algún libro que te hable de esto. Entonces, a mí documentarme, a ver, no digo yo que no haya sido un trabajo, pero ha sido un trabajo en el que he disfrutado porque me gusta encontrar cosas. Soy un buscador y entonces me gusta encontrar cosas y descubrir un personaje que no sabía que había existido. Entonces, desde luego, eso me ha ido alimentando. En encontrar que la primera guía de viajes de la historia la redactó una mujer española, una gallega, que había ido siendo viuda, había ido desde Galicia hasta Tierra Santa y había vuelto describiendo los lugares, pues eso me llamaba la atención y digo, esta mujer la tengo que fichar yo para lo mío. O encontrarme a Cipriano, o a Atanasio, o a Osio, al obispo este, o a Constantino, que es un personajazo, me motivaba y desde luego, pues sí, la documentación es importante, más que nada para que yo esté tranquilo de que me estoy metiendo la pata y que nadie me va a echar en cara nada. Pero es que ha ido enriqueciendo la novela porque esos encuentros del personaje con los personajes que él se encontraba, con esas personas, que no eran personajes, eran personas, y la novela ha ido, puede parecer una pose, pero ha ido creciendo poco a poco. O sea, no digo yo que no haya ido yo escribiendo, queriendo, pero la alimentaba casi cada X días, porque me encontraba... El libro se escribe solo. Es que es así, es obvio, pero es así. Es que me encontraba con gente y decía, ostras, qué bueno esto, pero no porque fuera pescando cosas es que me encontraba con cosas, o leyendo, o en la televisión, o hablando con alguien, digo, fíjate que hay días más, porque esto enlaza con tal. Entonces, como estaba, y reengancho con el tema de la atención. Espera un momento, el libro se escribe solo, lo que tiene que hacer el escritor es solamente estar ahí. Eso es. No, solamente estar ahí. Es curioso, pero es así. Sí. Hay que sujetar el boli, eso sí, o sea, o el cursor, eso si no lo sujetas no se escribe. Eso es peligroso cuando uno está escribiendo, pues no sé, es muy peligroso que de pronto te visite alguien o leas otro libro porque lo vas a meter. Sí, es cierto, es muy fácil contaminarlo.
pero... Bueno, contaminar no hay que hacerlo. Bueno, contaminar, no, eso, que entren cosas que tú no prevés. A eso me refiero yo, que si tienes una idea, yo como no tenía una idea de ni siquiera de cómo iba a acabar, no contaminaba nada porque iba creciendo y digo, bueno, ya Eso de haré 50, o haré 100, o haré... Coño, 120, ostras, ya está bien, con 120... Eso de qué va a acabar es un gran signo, porque realmente no se escribe para contar algo, ¿no?, sino para descubrir por qué estás escribiendo. Sí. ¿No? Es decir, que realmente, si ya No es porque lo he traído yo, de porque es que antemano, lo entienden perfectamente. No, es verdad, es si verdad. ya lo supiéramos de antemano, no es interesante. O sea, Sí, es decir, sí, que sí. simplemente es un acto de comunicación que está bien, ¿no? Pero literatura, y yo creo que este libro también lo es así, es un acto de revelación, ¿no? Es decir, que no solamente dices algo que sabes, sino que dices algo que no sabes, y lo dices para saberlo, para descubrirlo, ¿no? Y eso hace de la escritura una aventura, ¿no? Y por eso ahora la pregunta, ¿no?, que a mí me han dicho siempre, me da un gran placer poder hacerla yo, ¿no? y es hasta qué punto este libro es autobiográfico, es decir, hasta qué punto Craso eres tú. Claro, porque yo siempre digo, escribo novelas para poder decir que es ficción. ¿Sabes? Es decir, que siempre puedes decir que eso es mentira, pero claro, uno al final pues siempre está hablando de cosas que le atañen muy personalmente, ¿no? También es así, Craso eres tú, ¿hasta qué punto? No, evidentemente no quise en ningún momento hacer una novela autobiográfica, porque no tengo biografía, como quien dice. O sea, me preguntaban en la editorial qué ponían y digo, pues si es que no lo sé qué vas a poner, porque ¿qué pongo? El currículum vitae, o sea, los trabajos en los que he estado, si es de chistes si los pongo. Y no, porque he corrido lo mío. Pero digo, es que no puedo contar nada. No, o sea, no pretendía contar mi vida, porque mi vida pues no tiene ningún interés, y no rebuscaba en mí para sacar nada ahí, porque como dicen, no quería contar nada, y desde luego no tenía un objetivo ni tenía una moraleja que compartir. Ha sido un proceso en el que he ido disfrutando, y una vez acabado el libro es cuando le he descubierto sus virtudes. Esa es la gracia. Y en el fondo lo pensaba esta mañana y digo, ostras, ¿y qué pinto yo aquí en Madrid convocando a la gente para hablar de un libro? O sea, no tiene demasiado sentido. O sea, tiene mucho sentido pues si eres un escritor, si tienes una carrera, o si te importa vender libros, o un prurito de, pues ya, yo qué sé, de que continúas un camino, que tienes una gente que te espera. A mí no me esperaba nadie, yo no tengo tiempo para hacer una carrera literaria, ni dinero me va a dar más que, o sea, me sale más caro que remunerador, al menos de momento y por mucho tiempo. Y en el fondo... No te fíes, la vida está llena de sorpresas. Sí, no, eso nunca se sabe, eso es cierto. Pero en el fondo lo que me da cuenta, digo, ostras, estoy aquí porque quiero compartir la alegría que me ha dado el libro. Es curioso, es una tontada, yo sé que es una tontada, pero es cierto. O sea, el libro me ha hecho, no voy a decir feliz, pero me ha dado una alegría que creo que de hecho es algo contagiosa, porque si no, la gente que le echaba la caña, yo creo que me lo nota bien, por eso al final me voy a comprar a mí, este chaval, lo contento que está, no lo voy a defraudar, ahora le compro por lo menos un librico y se va tan contento. Yo creo que la alegría que me ha traído el libro es esto, y te lo decía porque el tema de que si es autobiográfico... Esto parece una broma, pero no, yo creo que es muy profundo. ¿Verdad que sí? Que cuando uno da a luz, porque claro, la gestación de un libro es como un parto, ¿no? Cuando uno da a luz, pues bueno, los que sois madres aquí de los presentes lo sabréis mejor que nosotros, ¿no? O sea, decir que la alegría de tener el niño, ¿no?, en los brazos, ¿no? O sea, que uno comprende, o sea, uno no escribe uno para contar lo vivido, como la gente piensa, sino para vivirlo. Sí. Que es diferente, no sé decir que, bueno, no sé qué me vas a responder, si Craso eres tú, pero desde luego lo que yo respondería, si me lo preguntaran, sería, Craso voy a ser yo. ¿Sabes? O sea, no es tanto una cosa que has vivido, sino que te predispones a vivirlo, ¿no? Esto puede parecer una broma, pero realmente es así. Es decir, los libros nos preparan el terreno para que nuestra vida sea como hemos escrito, ¿no? Sí. No es que yo sea Craso, evidentemente, pero viendo, ya te digo, y más casi al final, que mientras lo estaba haciendo, viendo a Craso descubro cosas que yo también he ido recibiendo. Y entonces, digamos, me está permitiendo ver mi historia de una forma más agradecida. Y estoy ahora más atento, porque yo no quiero que os hagáis
a los que me aguantéis, no os hagáis ilusiones de que voy a ser una persona iluminada, pero creo que soy más consciente de las cosas, estoy con los oídos más abiertos, por eso también cuando escribía me daba cuenta de cosas que creo que no me hubiera dado cuenta si no hubiera estado escribiendo el libro. Entonces, en ese sentido sí que voy un poco de la mano de Craso y creo que me ha ayudado, me está ayudando a estar más atento. Entonces no es que Craso sea como yo, sino que yo me estoy aprovechando de Craso. Eso no lo hablamos cuando hablamos, pero es cierto. Y ya digo, eso no es ni bueno ni malo, es como es, porque tampoco es que Craso sea yo qué sé, el culmen de la humanidad, ni un tío perfecto, ni nada, pero es cierto que el escribir el libro me ha ayudado y me da una satisfacción, no por el hecho del éxito del libro, sino por el hecho de lo que a mí me sirve. A ver, cuando tenéis un hijo, las mujeres, no lo tenéis para que se parezca a vosotras o a vuestros maridos. Bueno, de todo habrá. De todo habrá, pero yo entiendo que no es eso lo más importante. Y otra cosa es que después se parezca y entonces diga, pues fíjate, tiene en una parte del libro, de hecho, hay un padre que no es un padre natural, sino su padre adoptivo, su amo, que sí que reconoce algo en él, que reconoce en sí mismo y en su hijo. Entonces, eso le da gusto y lo celebra y le emociona, digamos. Y eso es así, si tú encuentras algo en tu hijo en el que se parece a ti, y dices, ostras, qué bien, fíjate, yo también tengo ese... Y te emociona por el hecho de, fíjate, mi hijo, que es, no perfecto, a ver, no es que sea perfecto, pero es lo mejor que yo conozco en mi vida, y fíjate, reconozco algo mío en él, no porque se parezca a mí, sino casi porque yo me parezco a él, que es lo que yo más quiero. Entonces, en ese sentido me parezco, igual que yo me parezco a mi hijo, no porque eso, no por aprender algo, sino por compartir algo que ves valioso. Eso es lo bueno. Esta reflexión, has dicho una palabra que para mí es quizás la palabra sobre la que me gustaría que reflexionáramos ahora juntos, que nos contaras, y es la palabra iluminación, porque este libro, en definitiva, es la historia de una persona que se va iluminando. Es que eso es una palabra que a lo mejor nos parece que nos queda como un poco grande, y antes, hace un ratito, pues tú mismo dibujabas, ¿no?, el itinerario, y decías dos palabras, ¿no? Decías, por una parte, curiosidad como punto de partida. Hablábamos desde el periplo, ¿no?, que el personaje hace un cambio, ¿no?, una transformación, ¿no? Pues el punto de partida es la curiosidad, tú lo llamas así, ¿no? Lo que va haciéndola cambiar es la escucha, ¿no?, la atención, ¿no? Escucha la atención ahora nos lo cuentas tú, ¿no?, de los objetos, de las cosas, trabajo manual, luego ya las personas, ¿no? Para llegar, que esto no lo dices tú, pero bueno, de alguna manera es a lo que estamos apuntando, ¿no?, al cambio o a la conversión. Yo no tendría miedo a la palabra, ¿no? Yo a lo mejor más que curiosidad hablaría de anhelo, de la búsqueda espiritual, el anhelo, ¿no?, la atención como forma y el cambio, la conversión, la iluminación como culto. Este es el proceso que de alguna manera tú describes. Sí, la cuestión de las palabras, bueno, es otra de las cuestiones que aparece muy al principio de la novela, y es, en realidad todo empieza al descubrir, cuando Craso descubre la palabra como tal. Era un chaval que que malvivía en los mercados robando comida para sobrevivir, y digamos, el inicio o la epifanía o el descubrimiento inicial es cuando descubre que esas hormiguitas que pintan los copistas encima del papiro que ellos elaboran, que ellos descarnan la médula, la presionan, las hidratan, que eso al final, ese reguerito de hormigas significa cosas. Y cuando su amigo, que sí que sabe leer algo, le dice, no, pues esto significa caballo, esto significa padre, esto significa tal. Eso es lo que le empieza fascinando, y es eso lo que le lleva de la palabra a los libros, y de los libros le lleva a recorrer medio mundo. La relación con las palabras, que después también la vive de una forma muy especial en una cueva, es muy personal. Hay gente que a Nelo le puede frenar porque él nunca utiliza esa palabra, pero en el fondo es una palabra muy rica. Yo, cuando me lo decías el otro día, curiosidad me gusta porque la he utilizado muchas veces y yo lo valoro. Eso sí que la reconozco, tengo una relación antigua con esa palabra y la valoro. Anhelo es una palabra en principio más lejana, pero me gusta. Hasta la H intercalada, y parece que está respirando ahí, y como que tienes esa intuición de que hay algo más que lo sensible. Me gusta.
Ya la curiosidad para mí... Iluminación sí que la veo un poco lejana, porque parece que iluminado es uno que levanta las manos así, parece que el sol le deslumbra, pero si es aportar luz a la oscuridad, si es descubrir algo que antes no tenías, me vale, porque la luz vale al final para eso, para encontrar algo que si no fuera por la luz lo tienes al lado y no lo descubres. Y esa atención a lo que me está llevando al personaje es a descubrir. Luego sí, iluminación también me vale. Y cambio, sí, en la iluminación al final no hace falta que te conviertas en nada concreto, ni que te conviertas a una religión desde luego, sino que cambies, o sea, y todo el que ve más está cambiando. El que no lo ve no cambia. Sí, el que lo ve. Lo interesante de este libro no es simplemente la anécdota o la peripecia exterior que cuenta, que la cuenta muy bien, ¿no? y es entretenida y además ya es creíble, verosímil, sino que de alguna manera, que es lo que yo quería subrayar, yo creo que por eso leemos novelas, no simplemente para entretenernos, sino que leemos novelas para entendernos. O sea, que detrás de la lectura, detrás de todo lector de novela hay un buscador de sí mismo, ¿no? Que intenta comprender quién es él, ¿no? O sea, el tema de la identidad siempre está detrás, ¿no? O sea que yo creo que leyendo la historia de Craso uno puede no solamente preguntarse quién es Miguel Ángel, sino quién soy yo, quién es cada uno, ¿no? que está leyendo, ¿no? A mí la palabra curiosidad, que yo creo que tú sí que eres un hombre muy curioso, es decir, que tienes, digamos, que te interesan intereses diversos, muchas cosas, ¿no? Entonces quieres estar aquí, estar allí, y el libro es una clara muestra de la amplitud de tu mundo de intereses, ¿no? O sea, pero anhelo ya no es algo externo que te llama, sino algo interno, algo que sale de dentro, que generalmente tú buscas fuera porque dentro tienes algo, ¿no? Y este libro es verdad que tiene mucho de curiosidad el personaje, hace muchas cosas, pero en el fondo hay ahí ¿no? esa sed, ¿no? Esa sed que yo creo que sí que es universal, le pongas un nombre espiritual o no, pero yo creo que esa sed sí que es universal. Lo que pasa es que la tenemos muy tapada por esa necesidad de saber que hay algo más que lo que vemos. Lo que pasa es que lo tenemos muy tapado porque hay mucho ruido. Hoy es el mundo de hoy, no por demonizarlo, pero sencillamente es un ruido, o sea, es un mundo lleno de ruido, de cosas que nos tapan esa inquietud que tenemos dentro, y la tapamos con tareas, con obligaciones, ojo, con recuerdos, con libros de espiritualidad posiblemente, o con libros de novela, y lo que hacemos es taparlo porque todo es más urgente que empezar a hacernos esa pregunta, que en el fondo es la única pregunta. Porque por eso, en fin, estoy aquí, o sea, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, por eso he aceptado este desafío, ¿no? Este guante que se me ha lanzado, porque creo que efectivamente este libro tiene algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y es que por una parte hay una multiplicidad de mundos, unos intereses muy amplios, ¿no? Y una supuesta plenitud en la variedad de las cosas, de las personas, de los viajes, de las ciudades, pero por la otra, en medio de todo eso, o quizás precisamente por todo eso, hay una búsqueda del vaciamiento, o del vacío, ¿no? O sea, vacío y plenitud, ¿no? Y que de alguna manera, yo no sé si esa es la tesis del libro o no, porque tampoco hemos hablado, ¿no? Pero llega un momento en el que el personaje de alguna manera sí que se está vaciando de todo, ¿no? Sí, a ver, tesis no, porque parece que me da no sé qué plantearlo como una tesis, porque es una novela, pero la estructura del libro, y eso sí, eso ya a mitad del libro sí que la empecé a ver. Es tan humilde que con uno no se puede. No, es que tesis parece que es... Pero sí, a ver, la estructura del libro en realidad es esta, es la primera parte, es la palabra escrita, que es cuando descubre la palabra como tal y los libros, y se abre los libros, y le fascina descubrir a un escritor que era esclavo como él que era un ignorante y los trago. Un tío que era esclavo y no solo aprendió a escribir, sino que se montó su propia, o sea, se liberó, o sea, le dieron la Carta de Libertad y montó su propia escuela de filosofía. Esto es lo que también a él le pica, le motiva y ostras, o sea, que él que se conformaba, porque era un tío normal, era un tío que se conformaba con seguir siendo esclavo toda su vida, y eso tira del parante. Bueno, pues esa época primera es la palabra escrita,
hay una segunda parte donde él ya sabe escribir y leer, y es la palabra hablada, que es cuando entra, se ve metido en la lucha de las primeras herejías, cuando mientras los cristianos estaban perseguidos, bastante tenían con sobrevivir. En el momento que ya no se tienen que esconder de que les maten, llega el listo que todo lo sabe, que es el filósofo y el teólogo, y empiezan a elaborar sobre algo que era en principio tan sencillo, y entonces empiezan las disputas de qué es la herejía y qué es la ortodoxia, que no estuvo muy claro hasta 100 y pico años más tarde. Esa es la época intelectual, es una segunda etapa, si tú quieres, incluso antropológica también. La primera parte es más emocional, me enamoro de la palabra, me fascinan los libros, los autores, tal. La segunda es más racional, más de la discusión, es decir, el hijo es de la misma naturaleza que el padre en la Trinidad, o es distinta, ya empiezan las discusiones y las peleas de bandos, de quién quería hacerse con el favor del emperador, y todo esto es más de pelea. Y hay una tercera parte en la que, sin chafar nada, porque aquí no haya mayordomo ni asesinos, pero al final es una parte en la que ha superado las dos etapas de la emocional e intelectual, y dice, no, si es que la palabra, la vida tan pervertida, tan usada como herramienta, como arma, que se agobia, se lo deja todo y se retira al desierto, sin saber muy bien a lo que iba, porque este vaciamiento, se retira y se vacía, y dice, no quiero leer, no lo dice literalmente, pero no quiero discutir de si existe Dios, si no existe, si el padre es distinto que el hijo o es lo mismo. Quiero vaciarme, estoy agotado, estoy rendido, quiero descansar. Y entonces llega ese vaciamiento, que es lo que necesitaba. Yo no digo que sea bueno, es lo que necesitaba, lo que encuentra al final es esto. ¿Tú este esquema lo tenías o lo has ido descubriendo? Porque es un esquema muy no sé, muy perfecto, clásico. ¿no? Muy clásico no, muy perfecto, ¿no? O sea, muy coherente, muy... ¿Pero lo has ido, o lo has descubierto después? A mitad de texto, igual porque me cansaba también de ir escribiendo demasiado, y al final dije, esto sí tiene que tener un final, porque que aún quedaba, yo no sabía, pero aún quedaban bastantes páginas por escribir, pero se iba encontrando con gente, igual, es que era gente interesante, entonces se iba alargando, pero en principio dijo, esto tiene que acabar de alguna manera, y en algún momento vi que no podía haber mejor palabra para dar la contraparte a la palabra que la otra cara de la moneda, que es el silencio, porque no es lo opuesto. Eso alguna vez te lo he oído a ti, igual fue oyéndote a ti cuando me lo encontré, que es que el silencio es justamente la otra cara de la palabra, no es que sea lo opuesto en el sentido de lo contrario, sino que es la otra cara. Entonces, al final hay, y eso seguro que se lo he robado a alguien también en algún momento, que digo que él dice que al final ha descubierto que el silencio es la fuente de la que emanan todas las palabras. Entonces, ese momento en el que descubre que ahí está todo, que no necesita nada más, es el momento ese de plenitud en el que, pues eso, que le da pereza seguir escribiendo, porque no tiene ya ninguna necesidad de seguir escribiendo, y es un poco contradictorio el estar hablando que él ha descubierto todo en el silencio y seguir ahí cascando como un campeón. No sé sostenerlo. Bueno, pero estoy hablando con un señor que ha vendido, ¿cuántos? 200.000 libros sobre el silencio, hablando del silencio. Y dice que para él es un poco contradictorio, aquí te la devuelvo, que es un poco contradictorio estar hablando tanto cuando lo que tiene que compartir es la virtud de ese silencio. Precisamente que tiene su punto paradójico. Contradictorio es el signo de que es real. Eso es así, esa frase me encanta. No es mía, es de Simone Weil, ¿no? Que dice esto. Lo contradictorio es la prueba de nosotros, la verdad. Pues seguramente, si estamos aquí en esta librería y con estos personajes que somos nosotros, pues seguramente es porque tenemos una cierta inquietud espiritual, ¿no? Y seguramente también somos personas bastante mundanas, es decir, que nos gusta también las cosas de este mundo, ¿no? O sea que esa contradicción significa que somos gente de carne y hueso, ¿no? Gente concreta, ¿no? Yo tengo una penúltima pregunta, ¿no? Y luego ya damos paso, si os parece, a la gente, ¿no? A vosotros. Que esto tampoco lo habíamos comentado, pero a mí me interesa saber si cuando este personaje está en el desierto y vive lo que vive, si tú también, como Miguel Ángel, has estado en el desierto escribiendo este libro, si has tenido tus momentos de crisis o de oscuridad o de no saber,
si de alguna forma has atravesado la imposibilidad de este libro, ¿no? O si todo ha sido un camino bastante rosas. Pues no. No, ha habido, imposible que fuera todo, ojalá, porque han sido 3 años y pico de escribirlo, o sea que ojalá que fueran 3 años y pico de rosas, pero fíjate, la prueba de la... Ni siquiera, bueno, me ha ido ayudando la realidad, digamos, fácil y difícil, que de todo hay en la vida de todos, por supuesto, me ha ido ayudando a escribirlo, y el final sobre todo. Pero de hecho, si tú quieres, la prueba de la realidad, el integrar el libro, la historia esta, en mí mismo me viene incluso después de acabarlo. Y para mí lo hace más auténtico todavía, me lo creo más, es más mi hijo, porque sin entrar en detalles, pero fue acabar el libro en el que prácticamente lo acababa, pues eso, con una sensación que si alguien no lo comparte me puede parecer un poco happy flower, es decir, todo está en su sitio, y no quiere decir todo está bien, pero esa sensación de aceptar que las cosas son como son. De hecho, pensó titular el libro, que yo lo puedo decir, sí, ¿no? Sí. Pensó titular el libro Todo está bien. Yo le dije, ni se te ocurra. Y es cierto, porque es muy fácil malinterpretar algo tan sencillo como eso. La pista de Cartago, que es un título mucho más honesto y, no sé, desde luego más novelesco, ¿no? Sí. Y yo creo que es sugerente. Sí. Sugerente, ¿no? Bueno, a lo que iba, es que acabé el libro, digamos, con esa sensación de satisfacción, de haber acabado, pues todo está... Además me prejubilaron a los pocos días, lo cual también ayuda a sentirse bien, pero fue a acabar, y ya sin entrar en detalles, pero los que me conocéis lo sabéis, que bueno, pues empecé con un dolor, que empezó siendo solamente un dolor, que se empezó a complicar, que me empecé a plantear, porque algún amigo médico eso me lo dejó ver, que podía ser algo muy complicado y que tardé bastante tiempo, de hecho, en saber qué es lo que tenía. Y tenía su punto. Es algo que, bueno, no tiene cura, que me puede dar más o menos fuerte. Es un asunto que hablamos él y yo, si contarlo o no contarlo. Sí, pero como lo has sacado, pues lo cuento y ya está. Sí, cuéntalo. Pues lo cuento y ya está. Vale, sin entrar en detalles, pero digamos que me cuestionó, digamos, me puso contra la pared con ese todo está bien. Yo no me lo planteaba en plan de todo está bien, en plan happy flower, en plan hippie, porque no hace falta la guerra, o sea, el horror lo conozco, y no de... O sea, que no hace falta tener una enfermedad, todo el mundo ha tenido problemas y más gordos que los míos, y yo antes he tenido problemas más gordos que estos. Quiero decir que no está en un plan de estar flotando sobre el terreno. Pero esa aceptación de la realidad que es como es y no como me gustaría que fuera, y aún así darlo por bueno, pero no con resignación, que en algún momento sale en el libro también las dos palabras de aceptación y resignación, como no tienen nada que ver una con la otra. Digamos que fue un campo de pruebas para ver si esa historia que estaba contando se la podía contar a todo el mundo y no solamente a los que les pareciera muy bien o fueran felices o estuvieran ya encaminados. Me lo tuve que aceptar yo y me costó lo mío, y me alegro que, si pudiera evitar, me evitaría todos los males de mi vida. No soy gilipollas, ojalá no hubiera tenido ningún problema y ojalá todo hubiera sido camino de rosas, no en el libro, sino toda mi vida. Pero una vez que lo tienes, una vez que lo paso, digo, ostras, es que esto es providencial para tragar ese último versículo del Génesis que al final le da la luz al protagonista cuando lee. Está muy agobiado también porque parece que todo se derrumba después de que cree que todo está bien, que ha entendido la contemplación, la atención, que ya está, digamos, por encima de esos problemas de emociones que ahora ya no le afecta. Resulta que todo se le viene abajo, se le derrumba, hasta que encuentra un versículo al final del Génesis que pone: y vio Dios, cuando ha terminado toda la creación, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y eso es lo que dice, joder, pues es que es verdad, ahora se puede ir la iglesia, puede desaparecer, porque parecía que iba a desaparecer, se puede hundir el mundo. Constantino puede volverse otra vez contra la cristiandad, puede entrar. Yo no puedo hacer nada, yo no sé nada, solo sé que bueno, es, digamos, esa aceptación de lo que es a lo único a lo que puede aspirar. Otra cosa es que tenga que hacer lo que tiene que hacer, que igual se plantea que lo que sea será. Pues esa aceptación es lo que me tuve que tragar yo en carne propia con
con ese pincho en la carne, que dice Pablo en algún momento también, ¿no? Con esa espina en la carne. Y me sirvió para que pueda entender de verdad al personaje, para que sea más mío, no autobiográfico, porque insisto que fue después de acabarlo, pero para que pueda defender para que pueda defender a ese Craso, o esa visión, o ese crecimiento que tiene él. Que no es que le haga mejor, igual que a mí este dolor o este problema no me hace mejor, pero me hace más sólido, me conozco más, sé lo que soy, y al final es lo que en algún momento sale. Al final de todas las preguntas, la única pregunta es ¿qué soy yo? No quién, porque el quién se puede resolver con etiquetas. Soy hombre o mujer, soy veterinario, soy no sé qué, tengo esta edad, tengo esta situación, tengo esta personalidad. El quién se puede resolver con un montón de etiquetas. El qué soy yo creo que es una respuesta más profunda que solo podemos contestarnos cada uno, no nos vale lo que se responda a los demás, y para eso hace falta un cambio. Y para cambiar, vuelvo al principio, hace falta atender. Y para atender es muy bueno descubrir ese anhelo que tenemos todos dentro, por muy tapado que esté, por mucho ruido, por muchas urgencias, por muchos recuerdos o por muchas esperanzas. Sí, yo quería hacer una última cuestión, aunque realmente casi pasaríamos, ¿no? En fin, a vuestra, no sé, vuestro eco de esta conversación y sobre todo del libro, ¿no? Pero la última cuestión que yo quería plantear, pero ya digo que igual no es tan interesante, ¿no? Es si escribir sobre una determinada época del cristianismo y sobre este contexto cristiano, pues te ha hecho pues amar más, digamos, tu fe o no, de alguna manera, al contrario, ¿no? Más bien desapegarte de eso, ¿no? Pero bueno, quizás no sea tan interesante, ¿no? En cambio sí que es interesante, que es un poco con la prueba de fuego, ¿no? Si los que ya habéis empezado a leerlo, ya lo habéis leído, ¿no? Si algo del libro os ha tocado, ¿no? Y queréis hacer algún comentario, pues es el momento, ¿no? O si también algo de lo que hemos estado conversando en estos 45 minutos, pues os ha parecido también un sendero interesante, ¿no? para profundizar, pues aquí estamos, ¿no? Aquí está sobre todo Miguel Ángel. Damos la palabra. Rompo el hielo yo. Segunda parte. Qué ansias, si no te lo has leído. No he empezado. Sin vergüenza. No te lo has leído el primero y ya estás pidiendo el segundo. Ahora la pregunta ahora es, ¿en qué momento? Nadal gana el Roland Garros y dice, no, y el Wimbledon. Está lesionado el hombre. Era broma. Ya. ¿En qué momento dices, joder, lo que has contado, Sí. te has puesto a documentarte, te has puesto a un periodo histórico que te gustaba, sacar información y tal? Sí. ¿Y en qué momento te planteas o cómo te surge en la cabeza de ti? Pues, con todo esto que tengo, pues me voy a poner a escribir un libro. Y el coger la hoja, el Word, imagino, y empezar a poner... Sí, no tengo una idea muy clara de cuándo llegó esa idea de que eso se iba a convertir en un libro. Lo que estoy seguro es que tardó bastante, porque me lo tomaba con mucha tranquilidad. Pero el momento que inicia a decir, venga... No, cuando empecé a escribir, desde luego no, era prácticamente una recogida de datos para entenderlo. Claro. Porque yo no necesito entenderlo, y para entenderlo tengo una memoria pésima, entonces iba tomando notas. Y pensé hacer algo mucho más sencillo, pues algo como un artículo, como un tal. Lo que pasa es que eso me fui encontrando con cosas que no sabía de esa historia, con detalles que me parecían muy ricos, y ostras, pues si pudiera, y fui alargándolo, y entonces fui al final, ostras, casi 100 páginas, ostras, pues esto ya casi empieza a ser, y fue creciendo poco, ostras, 120, ostras, pues si llegara hasta 150, y fue creciendo hasta que ya eché el freno, porque estábamos ya llegando a 400, digo esto, pero bueno, desde que te pones a escribir hasta que crees que tiene una entidad como libro, hasta que te atreves a enviarlo a que lo publiquen y tal, o sea, eso es un mundo, y salió todo muy salió todo muy ligero, y fue muy, o sea, lo bueno es que como no tenía ninguna expectativa ni ningún objetivo, cada cosa que he ido consiguiendo, cada
o sea, consiguiendo a nivel humilde de uno que no ha escrito nunca, quiero decir. El que me lo pedí una opinión a un, ahí sí que dijo, pues alguien que me opine el estructura y tal, me dijo no, que estaba tal cual prácticamente para sacar adelante. Ya eso fue una alegría que para qué, que me acuerdo el día cuando lo leí el correo, pues cuando mandé correos y mandé pues una docena de correos a las pocas editoriales que aceptan manuscritos, pues cuando recibí el de Rial firmado, consejero delegado o algo así ponía, o director general o algo así, y me dijo que estaba bien, pero el tío me hizo como 18 correcciones, pero poniendo páginas tal y cual, porque tenía errores. Ostras, si lo ha leído de verdad. O sea, no solo él, solamente mi hermana, mi mujer, pero no, se lo ha leído de verdad. Entonces eso fue una alegría que para qué. Entonces como me ha alegrado cada cosa, pues eso, tengo un montón de alegrías porque cositas de eso, de una presentación aquí, de la firma aquí, son todas alegrías. Y esto de aquí, de ir a la capital y poner la pica en Flandes y teneros a vosotros, que tengo aquí a amigos amigos del desierto, a la familia. A un compañero de trabajo, a compañero de que nos conocíamos con pantalón corto en el colegio Agustinos en Zaragoza, y que se ha venido el hombre que tampoco vive aquí en Madrid, pero que se ha venido hasta aquí, y a gente que no conocía de nada. O sea, es que tengo de todo lo que pueda aspirar a tener aquí reunido, es que no se puede pedir más. Entonces, alegrías todas. Sí, segundo, estoy escribiendo, de ella que haya un libro, a que haya... El gusanillo te ha picado. Sí, el gusanillo me ha picado, entonces todo esto es que genera, bueno, o sea, yo es que cuando termine de dedicarle tiempo a este niño tardío, porque esto es un niño tardío, y al final una vez que le das de comer y le pagas los estudios, pues ya pues es vida suya lo que tiene que hacer. Me voy a quedar como no, igual que mi hijo no me hubiera importado que viviera más tiempo en mi casa, pues pero sé que tiene que hacerlo, y contento de que lo haga. Pues con el libro será lo mismo, llegará a un punto en que tendrá su vida propia. En algún momento alguno me dirá, lo he leído, me ha gustado, y me dará mucha alegría, pero tendremos no. Estoy seguro de que vas a escribir otro y más, si Dios quiere. Pues porque yo creo que sí que, bueno, que no lo he dicho siendo aquí el presentador, que realmente pues Miguel Ángel tiene talento. O sea, decir que esto es así, ¿no? Y este es un libro pues muy sólido y que tiene una gran fluidez narrativa y que funciona. Y todo eso que no querías decir porque no es lo tuyo. Y que funciona perfectamente, ¿no? O sea, no, es que, o sea, bueno, escribir un libro no es tan fácil como puede parecer, ¿no? O sea, que realmente supone una inversión de mucha energía, ¿no? Y estar muy focalizado, porque si no se dispersa, ¿no? Sí, es cierto que escribir 4 líneas seguidas a mí por lo menos me gusta. Yo creo que, por ejemplo, una cosa muy importante en una narración, para que no sea un discurso y tu libro lo tienes, que tiene que tener plasticidad. Es decir, tiene que tener imágenes detrás, ¿no? O sea, y esas imágenes tienen que generar emociones, tienen que generar suspense, intriga, ¿no? Y ganas de continuar, si no, no funciona una novela, ¿no? Y este libro funciona bien. Es decir, que realmente parece que no es la primera novela en absoluto, sino parece que realmente te dedicas a esto desde hace tiempo, ¿no? O sea, y luego ahora que no sé, a raíz de que estabas contando, quería contaros una anécdota que hace como yo creo que unos 10 años o así, o quizás algo más, quizás 15, ¿no? Pues por primera vez me pararon para pedirme un autógrafo, como 10 o 15 años, ¿no? Entonces fue en el aeropuerto de Barajas, yo salía y de pronto una chica joven se me acerca y me dice, ¿es usted Pablo Dors? Y digo, sí, pues quiero que me hicieras este libro que se llama Andanzas, impresor Zollinger, porque me ha encantado, ¿no? Pero claro, que eso no me había pasado nunca, ¿no? Pues me hinchí de vanidad en ese momento, ¿no? Y cuando me pongo la firma, de pronto, yo estaba de capellán en la universidad, ¿no? O sea, de pronto sale un grupo de universitarios diciendo, te lo habías creído, estaba preparado. Esta chica. Entonces, para que el ego se bajara inmediatamente. O sea que si te elogian y tal, no te lo creas mucho, que luego seguro que se desinfla el ego, ¿no? Está bien. Bueno, ¿quién más quiere preguntar cosas? Miguel Ángel, yo te quería preguntar, no lo he leído, o sea, no he leído el libro, pero por lo que percibo de lo que has hablado, has insistido mucho en que no es una biografía. Bueno, si entendemos la biografía como cosas que he hecho, ¿no? Eso es. Pero, ¿tú no crees que si tú no tuvieras una biografía interna
anhelo o de búsqueda, Sí. o de desierto o de camino, este libro no te habría salido, por lo que estoy oyendo. Sí, no sí. te habría salido, Sí, no, nunca, estoy te de habría acuerdo. salido otro libro. En lo biográfico, como biografía, digamos, como una sucesión de momentos, como una biografía temporal, no. Pero biografía, si tú quieres, más biológica, de cosas que tengo dentro y que han ido saliendo, como digo, conforme iba escribiendo e incluso después de haberlo terminado, sí. Entonces hay cosas que sí que he reconocido. Esa convicción, por lo que decía, si me siento más cristiano o menos que antes, me he confirmado en la idea de que las religiones en realidad son mapas que describen el territorio, que no son el territorio, describen lo que es y te ayudan más o menos a llegar a lo que es. Y entonces hay mapas mejor hechos, peor hechos, hay mapas que sirven mejor a unos en un momento de la historia y en otro a otros. Y aquí se ve, aquí no hablo mal de nadie, no hablo mal de Donato, o sea, no de los herejes, ni de Arrio, ni de los judíos que tenían su fe. Y al mismo tiempo, o sea, y no quiere decir que me haga relativista de que todo vale, sino que los mapas son hijos de su época y de su gente, y las religiones en alguna manera también. Lo he comentado también alguna vez, que podríamos, los cristianos de hoy podríamos ser perfectamente arrianos, pero perfectamente. Y si hoy pasáramos una encuesta, pues probablemente habría más arrianos que nicenos, y donatistas habría por lo menos un 10 o un 15%, casi seguro. Entonces no es relativizar, sino darle importancia a lo importante, a lo trascendente, al espíritu, a lo que mucha gente llama Dios, pero que se le puede llamar de otra manera. Entonces, en ese sentido es biográfico, y aprovecho para contestarte a ti, le cojo cariño a la Iglesia en ese sentido, y no, bueno, sí, que quiero escandalizar, pero desde el cariño también. A veces es que me lo han preguntado, pero tú te sientes cristiano, católico. A ver, me siento hijo de la Iglesia en la medida que mi pobre madre era una santa, pero hablo de la mía para no ofender a nadie. Si mi madre hubiera sido, en vez de una santa mujer, hubiera sido una prostituta, mi filiación suya, el hecho de ser hijo suyo, sería el mismo, y yo la adoraría igual que la adoro ahora. No estaría de acuerdo con cosas que hacía, me daría mucha lástima, me daría mucha rabia, haría lo que pudiera para evitarlo, pero mi filiación, mi sensación, mi convicción de ser hijo suyo sería absolutamente la misma. Entonces mi relación con la Iglesia, viendo la mala historia que ha tenido, o sea, valoro todo. Me ha dado, igual que a mí, que esa madre que gracias a Dios no tuve que tener, me habría dado cosas muy buenas y cosas de las que avergonzarme, o cosas que lamentar, o cosas de las que entristecerme. Entonces, en ese sentido, soy hijo cariñoso de la Iglesia, aun sabiéndome no ortodoxo, y sabiendo que igual no soy el que puede ir a una homilía y que, o sea, sin cuidado de qué es lo que digo, pero sí, no me ha dejado el descubrir, a ver, que tampoco es que tuviera mucho que descubrir, porque eso es fácil hoy en día, descubrir todos los pecados de la Iglesia, pero no me aleja, porque mi filiación o mi sentimiento no depende de los santos que han sido mis antecesores en ese cuerpo. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo lo primero, darte la enhorabuena. A mí me ha gustado. Gracias. Me ha gustado. Creo uno que se lo ha leído. Sí, Bien. lo he leído. Y también. Un aplauso. Y también, pues, darte la enhorabuena por el libro, que me ha gustado, pero la ambición del libro. O sea, yo reconozco que cuando te pasan el libro de alguien, de un autor nuevo, tiene más páginas de lo que sueles leer de algún autor nuevo. Pero sin embargo el libro, pues yo creo que engancha completamente, son asuntos que a mí me interesan, y yo creo, la pregunta que pensaba hacerte hoy era decir, oye, ¿cuándo decides ponerle punto final? Porque vas enganchando pues asuntos que no tienen, todos tienen relación el protagonista, pero tú lo has comentado, y acabas en el silencio, pero podrías haber seguido perfectamente. Sí, incluso me planteé partirlo en dos, el haber hecho un libro más viajero, más fácil, más profano,
y haber dejado una segunda parte un poco más trascendente, un poco más espiritual, un poco más para un público menos profano. Era una posibilidad. Era una posibilidad, pero creo que hubiera sido traicionar el espíritu de lo que quería hacer yo y de lo que es Craso. Craso no es o no empieza siendo un iluminado, por lo menos no, es una persona normal. Entonces, esa búsqueda de algo más, esa curiosidad, ese anhelo, hacer un libro para laicos y otro para creyentes, me parece que hubiera sido traicionarlo, yo creo que me habría arrepentido, porque creo que no es una cuestión de ser creyente o no creyente, es una cuestión completamente no confesional. Es responder a ese anhelo que yo creo que cada uno lo responde como puede, o como descubre, o como quiere, o como se le da, pero ese anhelo yo creo que no se puede dejar para los que quieran leerse un libro que se lea en librerías SATS. Tiene la religión como telón de fondo, pero no diría yo que es un libro religioso, aunque se esté hablando permanentemente de cuestiones del contexto cristiano y de transformación personal, pero no, digo sí, como se dice hoy, espiritual, ¿no? Pero no necesariamente religioso, aunque sea este contexto, ¿no? Oye, yo sí quería hacer otra pregunta. Yo he venido aquí a conocer al autor por el libro, por haber leído el libro me ha interesado, me ha indicado, pero una vez que conozco al autor, me gustaría conocer tu siguiente libro. Está hecha la pregunta. Pues, ya te digo, se presentó en febrero, o sea que no tengo aquí guardados. ¿Pero en qué estás pensando? Estoy pensando en un spin-off, estoy pensando en un personaje de este primer libro, pero que es distinto de él, y quiero darle una oportunidad. Fíjate, es curioso. Yo que tú no lo decía, porque si lo dices lo vas a agafar. Lo que pasa es que sobre esta época hay muchos libros, ¿no? Sí, es un desafío, y alguno me lo ha reconocido así, que hay que atreverse, creo que era el Imparcial, que hay que tener narices para atreverse a hablar, o sea, hacer novela histórica de romanos cuando eso está así, y ahora con el Postiglio ya te cuento. Pero ninguno se ha atrevido más allá del año 180 o algo así, todos se quedan en Adriano, Trajano, todos los famosos, es del cariño, los que tienen más morboso, los que saldrían en el Ola o en el Lecturas porque se casaban, mataban y no sé qué. Sin embargo, con los emperadores más aburridos de estas épocas más tardías del imperio no se han atrevido, o sea que, y no les veo pintas. No es por aprovechar la documentación, es más un tema de personaje. Cuando acabo el libro veo que este Craso tiene suerte porque tiene esa inquietud, se encuentra con gente muy buena, es un afortunado. Sin embargo, este otro va a ser un segundo hijo que igual no es tan listo, no es tan guapo, no es tan ocurrente, no está tan dotado, pero quiero darle vida. Quiero decir que no hace falta tener tanto a su favor, porque al final te das cuenta que lo ha tenido a su favor, por más que sufra. Quiero darle vida a uno que no tenga las cosas tan a su favor. Quiero un segundo hijo no tan favorecido, pero sacarlo adelante. Bueno, Miguel Ángel, pues... Sí, tampoco hay que alargar la cosa más de lo necesario. Por favor. Me recordaba mucho, conforme ibas hablando, yo no he leído el libro, no lo conocía, al escritor Jesús Sánchez Adalid, que él escribe también, apoyado en la novela histórica, Un proceso espiritual, ¿no? ¿Te has inspirado algo en él? ¿No lo conoces? Y luego te pregunta, he oído que era de Zaragoza. Yo también soy de Zaragoza. Por el título del libro deduzco, por lo que has comentado, que hay mucho amor a los libros también, ¿no? A la palabra, a los libros. ¿Te has inspirado algo en Irene Vallejo, que es de Zaragoza? Sí, cuando leí el libro de Irene... Sí, estoy mañana con ella en un club de lectura. Leí el libro de Irene cuando estaba ya metido en la tercera parte, o sea, toda la parte de amor a la palabra la tenía escrita de hacía 1 año y medio, 2 años. Mi hermana, que es la que me lo ha ido corrigiendo poco a poco, me decía, dice, qué rabia el libro, le gustaba mucho el libro de Irene, dice, pero me da rabia porque van a decir que te has inspirado. Y digo, hombre, no, rabia no, es inevitable, pero tampoco es que sea un el decir que te gustan los libros y la inspiración de la palabra. Dice, sí, pero va a parecer que has leído el libro de Irene y después te lo has escrito tú. La verdad es que no, que lo leí cuando ya, yo digo, estaba acabando.
cogí una frase que no había, o sea, hay una frase en el libro que no estaba cuando leí el libro de Irene, pero es una frase de Homero, que es justamente el principio de la Ilíada, que lo leí en su libro, y yo había puesto en mi libro, había puesto que leían la Ilíada, pero no había puesto ese primer verso. Canta, oh diosa, la ira del périda Aquiles. Me gustó la frase porque me parecía sonora. Y puse eso. Eso es lo que he cogido del libro de Irene, porque te digo, toda esa parte estaba escrita de hace 1 año y medio, 2 años, y cogí esa frase que no es de ella, que es de Homero. Pero vaya, me gusta mucho el libro, por supuesto. ¿Y de Jesús? No, Jesús es el típico autor que tengo para leer, pero que no he leído ninguno todavía. Una sensación que es un poco Sí, pues no. el proceso personal también, que está ahí. Ya ha escrito ahora uno, me parece, sobre vertido Santiago. un poco en sus historias, aunque Pablo dice que no le gusta la novela histórica. No soy lector de novela histórica, es la verdad. No soy lector de novela histórica, no. Pero él describe mucho su mundo personal espiritual a través de la novela histórica, ¿no? No sé si es algo parecido. Lo leeré pronto. Bueno, yo creo que vamos a darle un aplauso, ¿no?